La primera sesión del día es sector privado y público, construyendo juntos. Experiencia internacional que se enfoca en la importancia de escucharnos y que los sectores público y privado trabajen de la mano para el beneficio de todos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Empezamos esta segunda jornada del CADE Ejecutivos 2021 con esta sesión dedicada a esta colaboración entre el sector privado y el sector público. Cómo ejercer liderazgos que puedan promover esa cooperación, el intercambio de ideas, escucharnos y escuchar a diversas voces, que ha sido uno de los puntos en común que hemos tenido ayer como conclusión de la primera sesión, la primera jornada de este CADE ejecutivo, y cómo lograr mediante esta escucha, esta cooperación, el desarrollo sostenible, el cierre de brechas en el país y consolidar ese desarrollo. Cómo resolver los problemas de un país como el Perú, o en este caso, como vamos a conversar con Sergio Fajardo sobre Colombia a través de esta colaboración. Sergio Fajardo, como deben saber, es aspirante a la presidencia de la República de Colombia, es exalcalde de Medellín, fue alcalde de Medellín en el año 2003, su desempeño en la alcaldía de la capital de Antioquia ha sido reconocido internacionalmente por los logros que se lograron no solamente en esos 4 años, sino la sostenibilidad de esos avances hacia el futuro, una transformación de la ciudad de Medellín. Luego, entre 2012 y el 2015, fue gobernador precisamente de Antioquia. En el año 2010, candidato vicepresidencial de Antana Mocus. En el 2018 fue candidato presidencial, se quedó bastante cerca de pasar a la segunda vuelta y ahora es precandidato como parte de la coalición de la esperanza. Cómo hacer esos cambios a niveles de gobiernos locales y cómo plantear que esa transformación pueda aplicarse a nivel nacional, es lo que estamos esperando que Sergio Fajardo en esta mañana nos comente. Sergio, muy buenos días, bienvenido a CADE Ejecutivos, tienes 15 minutos para hacer esta presentación y luego tendremos tiempo para las preguntas. Adelante y bienvenido nuevamente. Muy buenos días. Bueno, me da mucho gusto saludarlos. Gracias por pensar en mí, por invitarme a compartir experiencias. Alejandra, una pregunta. ¿Mi presentación dónde está? Exactamente. Entonces, bueno, el tiempo es muy corto para un tema bastante interesante para empezar y complejo en muchos aspectos. Voy a tratar de ser breve. Yo habitualmente me tomo más tiempo para llegar al punto que quiero llegar, pero dada la limitación del tiempo, voy a hacer una presentación rápida. Voy a ir rápido. Por favor, estén muy, pero muy atentos y sobre eso, pues podemos desatar una conversación de manera que podamos cumplir con el tiempo asignado en este contexto. Yo le puse un título a esta charla que quiero compartir con ustedes y el título dice, "Cómo se llega al poder, así se gobierna". Y quiero enfatizar en algo y es, yo voy a hablar como político y voy a reiterar lo que digo ahí en esa frase. Mire muy bien el camino que se recorre para llegar al poder y así se va a gobernar. Y vamos a ver las implicaciones de esa frase que estoy diciendo. Por favor, la siguiente. La historia nuestra, a mí me gusta poner ese contexto. Yo empecé a participar en política hace 22 años, viniendo del mundo académico, como matemático, científico, y en mi ciudad, en Medellín, nos juntamos un grupo de personas que estábamos por fuera de la actividad política tradicional, no nos gustaban los partidos políticos tradicionales, queríamos aportar, pero teníamos el problema y era
cuando queríamos aportar, éramos una expresión de la sociedad civil, veníamos personas de las organizaciones sociales, ONGs, el mundo académico, el mundo de la cultura, el mundo de la empresa, algunas personas del emprendimiento, que teníamos esas características. Nos preocupaba nuestra ciudad, no nos gustaba el sistema político y queríamos aportar. Y la decisión que tomamos después de todo fue, pues vamos a tener que participar en política porque los políticos toman las decisiones más importantes, gústenos a nosotros o no nos guste. Y nos metimos a la política, a organizar un movimiento cívico independiente para participar en las elecciones. Nos propusimos ganar las elecciones, ganamos las elecciones como el primer movimiento cívico que gobernaba en la ciudad de Medellín, llegamos al poder y transformamos la ciudad. ¿Por qué? Porque hicimos una política diferente, hicimos una política que partía de principios, se planteaba problemas, buscaba soluciones, la manera de acercarse a la gente era en la calle, físicamente caminando, recorriendo el territorio, conociendo cada pedazo de la ciudad, y después les voy a compartir a ustedes la forma como fuimos pegando todo esto, siempre proponiendo soluciones, y rompimos con la idea de derecha, izquierda, una ideología, sino en esta ciudad, en este momento, en estas circunstancias, nosotros la vamos a transformar. Repito, arrancamos con los principios, nos planteamos unos problemas, buscamos soluciones, caminamos, conocimos, interactuamos y nos presentamos y ganamos las elecciones. Es una historia, es muy corto para decir todo lo que hay detrás de todo este proceso, pero así empezamos. Y esto tiene mucho sentido para lo que les quiero contar y compartir con ustedes. La siguiente, por favor. La siguiente es. Estos son los principios. Lo primero que hicimos fue principios. Y esa palabra es muy escasa en la política y todavía hoy, después de todos estos años, genera controversias. Porque cuando uno habla de principios, está hablando de ética. Y cuando uno está hablando de ética, está hablando de transformación de la sociedad en un sentido que muchas veces se contradice con las prácticas habituales. Esos eran nuestros principios, solamente los pongo ahí en un papel que entregábamos por toda una ciudad. Y todavía, 22 años después, seguimos hablando de los mismos principios para transformar la sociedad. Adelante. Algo que es bien importante, esto era en el año 2000, 2003, pero hoy tiene, los títulos son los mismos, hay unas circunstancias muy diferentes, pero quiero mostrárselos a ustedes para que pensemos la manera como nos acercamos a los problemas que planteamos, porque ahí es donde va a estar la relación con el sector privado. Es desde la perspectiva que nosotros en el poder, vamos para el poder, nos metemos a la política para liderar, para convencer a la sociedad que nos acompañe en una transformación. Y a ustedes como personas, como ciudadanos, como ciudadanas, como empresarios, los vamos a convocar. Pero el gobierno lidera, la política lidera. Y los problemas que nos presentamos nosotros, nos enfrentamos, verán, desigualdades sociales profundas, la violencia y una cultura de la ilegalidad y la corrupción. Estoy hablando de Medellín, año 2000, 2003. Y eso vale hoy para Colombia. Se me fue la imagen, la conozco bastante bien. Y en ese momento nosotros teníamos una sociedad frustrada, las desigualdades van de la mano de la frustración, ahí tendría que haber agregado pobreza, con un resentimiento muy grande, una sociedad fragmentada, una sociedad que tenía miedo en muchos espacios, que se destruía el tejido social, y en una sociedad donde cuando se vive bajo esas circunstancias todo vale, cualquier principio es irrelevante, el único objetivo es usted quiere algo, haga lo que sea para lograrlo. En ese contexto, nos encontramos con una sociedad con una desconfianza muy profunda y una desesperanza muy grande. Dos características nefastas para una sociedad. Y eso lo estamos viendo hoy por toda América Latina, en Perú, en Colombia. Una desconfianza gigantesca y una desesperanza gigantesca. Y esos son temas fundamentales de la política que tenemos que transformar. Adelante, por favor. Solo pongo esta imagen, que era la forma de llegarle a cada persona. Y esto era una especie de compromiso. Dar la mano, mirar a los ojos, presentarle a la ciudadanía de manera libre y transparente lo que nosotros queríamos hacer. La siguiente, por favor. Y aquí empiezo ya la parte final, entre comillas, final. La segunda parte de la presentación. Después de 19 años de recorrido político, yo me propuse hacer un ejercicio y era reflexionar sobre lo que yo había aprendido, por supuesto, en compañía de muchas personas durante muchos años. Ya había sido alcalde, ya había sido gobernador, candidato a la vicepresidencia, casi pasamos la segunda vuelta. Y antes de la pandemia yo me hice esta reflexión y dije, ¿qué es lo que yo he aprendido detrás de la política? Y aquí está la esencia. Lo primero, nosotros aprendimos a conectar.
conectar personas, comunidades y sociedad. Esa es una tarea mayúscula y crucial para política, tender puentes. En sociedades fragmentadas como la nuestra, saber tender puentes es fundamental para construir una voz de la sociedad. Pero para tender puentes hay que tener unas características: respetar, reconocer, solidaridad y la empatía. Esas son características que yo aprendí, hablo en primera persona acá, caminando, recorriendo durante todos estos años, porque eso se traduce en dignidad. Y una vez que se traduzca en dignidad, nos encontramos en un contexto muy especial, y es: nosotros tenemos que sacar lo mejor de las personas, lo mejor de las comunidades, lo mejor de la sociedad. Y siempre, siempre mire las capacidades en cada lugar del territorio. Capacidades, la riqueza que nosotros tenemos, que está ahí para transformarla. Yo soy un profesor y todo lo que estoy diciendo aquí está asociado con la forma como un profesor se entiende con sus estudiantes, y lo estoy pasando a toda una sociedad. Después viene una frase que es fundamental en todo este proyecto político, y es: los medios justifican el fin. En contraposición con el fin justifica los medios. Quiere decir, el camino que nosotros recorremos y la forma como recorremos ese camino determina cómo gobernamos. Esa es la frase que da origen a todo esto, y aquí está la esencia de la discusión política que yo tengo hoy como candidato con todos los que estamos participando, y tiene que ver: los medios justifican el fin. Habitualmente en la política y muchos aspectos de nuestra sociedad se vive asociado con la expresión: el fin justifica los medios. Quiere algo, haga lo que sea. Los medios justifican el fin, es todo lo opuesto. Mire cómo llega, y la manera como va recorriendo determina la capacidad que usted tiene. Para mí eso es fundamental, y no veo la política y las relaciones que desde la política que podamos tener si no entendemos el significado de esa frase, porque tiene una consecuencia. Es la frase que viene a continuación: confianza. La riqueza para construir nosotros en la sociedad es la confianza. Para poder liderar es la confianza, y la confianza se construye. ¿Cuál es la fórmula? Confianza igual coherencia más consistencia. Coherencia es: uno da un paso y no contradice los pasos anteriores, y consistencia es: siempre respeta los mismos principios. Yo no tengo principios para empresarios, para estudiantes, para mujeres, los mismos principios. Y si uno recorre todo ese camino, construye la esperanza. Recupera la confianza y construye la esperanza. Y la crisis que nosotros tenemos hoy en América Latina, en Colombia, por el momento yo no voy a hablar de Perú, a pesar de que Perú es un país que tenemos como referencia en todo lo que estamos actuando, pero es una desconfianza profunda en las instituciones. Y cuando hay desconfianza profunda en las instituciones, la sociedad está en serio peligro. Y ustedes lo saben muy bien, y estoy señalando lo que yo he aprendido. Y repito, esta gráfica es de 2019, antes de que empezara la pandemia, como reflexión acerca de la política y la relación que tenemos. Sigo, por favor, la siguiente. Y voy a decirles a ustedes lo que yo considero la primera tarea del sector privado. Y lo digo porque creo que la corrupción es un cáncer gigantesco que tenemos nosotros. A mí siempre me preguntan: ¿y usted queda presidente, qué es lo que va a hacer? Y siempre digo dos frases: la primera, luchar contra la corrupción, y la segunda, la educación. La tercera, ya vendrán otras cosas, pero siempre las tengo como parte de mi agenda como político de lo que nosotros hemos construido. Y por eso esta frase la tomé de un artículo: corrupción y transparencia, enemigos íntimos. Para mí ahí está la clave, y ahí está la convocatoria a la sociedad en general y al mundo empresarial, al sector privado. Si no entendemos lo que significan corrupción y transparencia, enemigos íntimos, estamos en un problema muy grande. Aquí dice: la lucha contra la corrupción tiene que convertirse en una cuestión de ética y de actitudes, y no solo de reglas. Y eso lo quiero compartir con ustedes para señalar lo que yo veo en esa relación público-privado y lo que se puede construir. Sigue, por favor. Escribí una imagen acá sencilla. Este es de mi puño y letra, donde digo: la forma como se llega al poder, así se gobierna. Determina cómo se gobierna. Los medios justifican el fin. El camino que llegamos va a marcar la manera como gobernamos. Y hay dos caminos: el de la transparencia y el de la oscuridad. El de la transparencia es el de la legalidad, que es una condición ética, la voluntad política, la acción administrativa. Y desde esa perspectiva se puede construir trabajo del mérito, en las oportunidades, y se construye, repito, lo que señalé anteriormente: la confianza y la esperanza. Y la corrupción, que trabaja desde la oscuridad. El mundo de la oscuridad es el mundo de la corrupción. El fin justifica los medios, todo vale. Entonces, los temas son los puestos, los contratos, la impunidad, y eso que se traduce en la sociedad: desconfianza y frustración. Y parte, para mí,
de lo que estamos viendo en América Latina, ustedes en muchas partes, es cómo la sociedad se llenó el vaso y hay una desconfianza generalizada, hay una frustración generalizada que se convierte en una expresión política y ahí puede pasar cualquier cosa, como ustedes muy bien saben. Sigue, por favor. Vuelvo y lo digo acá, añadiendo un poquitico. Todo pasa por la política. Digo, en Colombia vamos a tener un cambio en el 2022. Y vuelvo y reitero, la forma de la política es crucial, porque de la manera de la política, como lleguemos nosotros al poder, vamos a poder construir y unir. Y eso es muy importante, pues, para todos nosotros, repito, y creo que igualmente para ustedes. Entonces hay una política que estamos viviendo hoy, para poner un pedacito de lo que pasa hoy, y es la de la polarización. Y la polarización simplemente entendida como ustedes, todo el que usted está conmigo o en contra mía, somos enemigos o amigos. Y hay dos caminos, eliminar al diferente, cuando la política se entiende como amigo o enemigo, y en ese contexto se convierte la mentira, la fake news, la rabia, la venganza, la violencia verbal, todo vale, el deseo, el resentimiento. Y eso nos conduce necesariamente a polarización y extremos. Si nosotros somos capaces de ser diferentes sin ser enemigos, pasamos por lo que les señalé anteriormente, respeto, reconocimiento, solidaridad, empatía, los medios justifican el fin y ahí podemos converger para, por fuera de los extremos, construir. Y eso es lo que todos queremos. Y todo esto se lo estoy diciendo porque ustedes son empresarios, pero son ciudadanos y como empresarios, para mí, repito, y este es el mensaje que lo digo con todo el respeto y lo digo acá en Colombia, por supuesto, esta es una convocatoria a todos en todas las dimensiones de lo que nosotros tenemos que encontrar. Por favor, la siguiente. Me dicen que me faltan 2 minutos. Aquí estoy tratando de ver a toda marcha. Y entonces tomo unos pequeños ejemplos acerca del mundo privado. Y lo estoy hablando desde mi experiencia como gobernante, la manera como nosotros gobernamos, nos relacionamos con los privados, porque fue muy fructífera. Porque yo creo que puede ser fructífera. Pero les digo, primer punto, vamos a luchar contra la corrupción. No es que haya tal gobernante y lucha contra la corrupción. Yo como gobernante convoco a la sociedad a luchar contra la corrupción. Y eso requiere de ustedes, empresarios, una voluntad ética y una voluntad política. Como señalé anteriormente, la transparencia es fundamental en la lucha contra la corrupción y desde la perspectiva de los empresarios, para actuar de manera transparente y para exigir de manera transparente como ciudadanos, ciudadanas, como parte de la sociedad civil. Ejemplos hay muchos y los cito porque son comunes, pero seguramente ustedes los conocen. Ejemplos como Transparencia Internacional, una institución muy importante, una ONG internacional apoyada para enfrentar la transparencia. Programa que tenemos en Colombia, que funciona en muchas partes de Colombia y creo que hay en otros países también, en México, que conozco mejor, cómo vamos, una forma de hacerle seguimiento al trabajo de los gobernantes. La actividad pública es difícil, gobernar es difícil, el mundo público es complejo y necesitamos ver qué pasa dentro y llevárselo a la ciudadanía. Y el mundo empresarial tiene la capacidad para apoyar todo ese tipo de expresiones. Otro, por ejemplo, que hay en Mexicanos contra la Corrupción, una ONG que crea elementos, herramientas para la información, para que ese mundo de lo público sea transparente y desde fuera nos estén mirando y nos estén obligando. Tercer punto, la contratación. Es obvio, lo que pasa en la contratación está asociado con el mundo de quienes contratan y, por supuesto, la administración pública, solamente para restringirme ese espacio. Y si el mundo empresarial privado es corrupto, pues todo eso se traslada a la contratación y tiene una responsabilidad muy grande. Cuarto punto, algo que yo siempre digo y diré. Ustedes no se imaginan lo que significa para la sociedad nuestra en este momento cuando aparecen nombres del mundo empresarial en temas como los papeles de Pandora, los Pandora Papers. La invitación es, nosotros vamos a luchar contra la corrupción, pues tenemos que luchar contra la evasión y la ilusión. Y tienen que dar ejemplo. Ese era el título arriba en el ejemplo. Porque cuando se descubre que personas que fungen de importantes en la sociedad, pero tienen un mundo oculto, el daño que hacen para la confianza, que era lo que mencionaba yo anteriormente, para legitimar las instituciones, que después de todo es parte fundamental para la actividad empresarial, que tengan un contexto claro, bien definido, unas reglas de juego claras que se repete, que sea la seguridad jurídica. Ya me faltan los 2 últimos puntos, perdón, para terminar. Participen en proyectos de convocatoria.
apoyen procesos, participen. Muchas personas también pueden participar en acciones del gobierno, juntas directivas, apoyando funcionarios. Todo eso se puede hacer de manera transparente. Participen en muchos de esos elementos, y yo los convocaba, nosotros los convocábamos, y fue muy rico, porque era una comunicación, pero siempre con esa palabra que no se le olvide, transparente, que no sea, está el empresario porque tiene un interés, y hay que quitarle al empresario la palabra interés. Hay un interés económico, la actividad privada, por supuesto, legítima, pero en esa relación con la sociedad sea legítima. Y hoy, para terminar, lo que yo les diría: participación, mucho apoyo a todo lo que tiene que ver con educación, un mundo joven, el tema ambiental, las mujeres, y alrededor del mundo del empleo. Que no sea solamente el gobernante que tiene que tomar unas medidas, participar de manera generosa dentro de todo eso. Discúlpenme, creo que me pasé un par de minutos, pero más rápido no puedo hablar. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Sergio, por tu rápida presentación. Nos han quedado claros bastante de los conceptos que nos has planteado, pero queríamos igual entrar a analizar algunos, especialmente respecto al tema de la cooperación. Hablabas de una convocatoria al sector privado para, de manera transparente, colaborar con el sector público para lograr los objetivos en común. Más allá de esta división que has hecho un poco de las funciones que podría cumplir o las características que debería tener esta cooperación, ¿cuál crees que es la clave desde el sector público para que esa convocatoria efectivamente tenga una respuesta positiva, ¿no? Que desde el punto de vista del líder político, tú has entrado a política bastante tarde, después de los 40 años, veía. ¿Qué has aprendido en ese ejercicio de la política respecto a esta fuerza de convocatoria para el sector privado hacia objetivos comunes? Hay una palabra que es la clave detrás de todo esto, que se llama confianza. Si hay confianza, nos podemos convocar. Con desconfianza, todo el mundo va por sus intereses particulares. Esa es la regla, y lo he visto perfectamente claro, ¿sí? Y la ciudadanía, la palabra confianza, eso, como les decía yo, la confianza es igual a coherencia más consistencia. Eso no es un concepto fácil de venderle al común de las personas. Pero la ciudadanía entiende una palabra, es corrupción. Esa sí la entiende. Y llega un momento donde la ciudadanía empieza a ver, y el malestar va aumentando. Por eso me gusta la expresión, se va llenando el vaso. Y entonces se conjugan varios elementos simultáneamente en una sociedad, y ahí estamos en un reto gigantesco. Lo explico. Lo digo desde Colombia, pero ustedes lo conocen muy bien. Hay una conciencia muy grande de unas desigualdades sociales y una pobreza muy grande. La ciudadanía poco a poco va llegando, y hay un momento en que lo digo en términos muy genéricos, que son imprecisos pero cerca. La gente entiende, y ya la gente sabe qué significan desigualdades y pobreza, y no es un concepto abstracto. Cuando empiezan a saber, hay unos pocos que tienen mucho y muchos que tienen muy poco, hay un momento que se entiende y se empieza a ver y sentir. Dos, cuando llega el tema de la corrupción, si ustedes miran hoy en Colombia, en todas las encuestas la ciudadanía empieza a poner principal problema, la corrupción. Ya se acaba esa idea de que con respecto a los políticos, que roben, pero que hagan obras, que es la peor expresión, porque dije, bueno, todos son ladrones, pero contate que nos den algo, pues, del ahogado del sombrero, que es una expresión muy común. Cuando la gente llega y dice, no más, nos están robando a todos, y hay conciencia de que están robando, eso es tremendo. Es tremendo, y al mismo tiempo, cuando hay una conciencia de que hay una impunidad, que solamente unas personas pagan por las cosas, eso lleva a que se llene el vaso y se pierde la confianza en las instituciones. Si miramos las instituciones, estoy seguro que todo esto tiene su relación directa con Perú. Entonces, la Fiscalía, la Contraloría, la Policía, los congresistas, los partidos son los peores calificados de la sociedad. ¿Cómo va a cambiar una sociedad si quienes tienen la mayor responsabilidad es en quien menos se cree? Y eso es construir confianza. Repito, Sergio, me parece que te hemos perdido brevemente. Vamos a tratar de recuperar aquí estoy. ¿Aquí? Sí, ¿Ya? Sergio. Sí, Bueno, adelante. entonces les decía, la confianza se construye y es un esfuerzo grande y se pierde en un minuto. Yo recuerdo que aquí había una frase en Colombia que estoy seguro que también aplica para el Perú, y es, un señor muy famoso decía,
El país va mal, pero la economía va bien. Eso no se sostiene. Ese cuento de que el país va mal, pero la economía y el aparato productivo va bien, eso tarde o temprano colapsa y llega el momento de colapsar. ¿Por qué? Porque se destruyó esa confianza. Entonces esa es la relación. Acá hablamos de las cuerdas separadas, o hablábamos de las cuerdas separadas, ¿no? La política iba por un lado, la economía iba por otro, y mientras la economía fuera avanzando, digamos, no importaba qué estaba pasando en el espacio político, pero como tú bien dices, sí importa y mucho. Vemos en las encuestas en el Perú, lamentablemente también altos niveles de desaprobación a todos los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Congreso, los ministros, y esta frustración de la que tú conversabas, esta desconfianza y esta desesperanza. ¿Qué rol crees tú que puede jugar el sector privado para volver a generar esa confianza cuando tú hablabas, por ejemplo, de los Panama Papers o hablabas de otros tipos de revelaciones respecto a encontrar paraísos fiscales para hacer un poco de planeamiento fiscal, o seguramente en Colombia también se han visto casos durante la pandemia en la que los precios subían o había escasez de algunos productos y la gente inmediatamente interpretaba que esta era una acción malintencionada, digamos, del sector privado, frente a una política que hasta el momento tiene complicaciones para generar esa esperanza, esa confianza y esa fe en las instituciones. Desde el sector privado, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se empuja? Es bien difícil hoy porque la circunstancia en que estamos, repito, es en el fondo y es serio. Y no hay una fórmula que diga, hagan esto y así vamos recuperando la confianza. Pero yo creo que sí se tendría que construir, digo, ejemplo de lo que yo pensaría en Colombia, una forma sistemática de rendición de cuentas, una forma sistemática de que se entienda al sector privado y las organizaciones del sector privado como parte de la construcción del país. Y eso pasa por reconocer errores, por hacer ciertos elementos de decir, este tipo de cosas han pasado con nosotros, no puede seguir pasando, ser factor que convoca a unir, que no se sienta que lo que se pretende es que los empresarios manejen el gobierno. Eso pues es lo peor que se puede pasar. Y en estas circunstancias que vemos, donde hay tanto malestar, donde hay tanto resentimiento, por eso se habla de las emociones, la polarización, el populismo, tiene todo el terreno abonado, porque hay muchas heridas en la sociedad y dos o tres palabras de un político que entienda la naturaleza de esas heridas convocan y resuelven los problemas más complejos en una frase. Y el mundo empresarial tiene, pero una observación es, denle a transparencia a las cosas, mostrar que se puede hacer transformación, reconocer errores que se han cometido. Y eso es un proceso que va a tomar tiempo. Yo creo que al Perú le va a tomar una buena cantidad de tiempo sanar muchas heridas, porque además en la confrontación política había una clara participación del mundo empresarial en un contexto de polarización. Y después cuando se llega al poder en un contexto de polarización, lo más difícil va a ser unir, que es lo que quisiéramos nosotros. Podemos ser diferentes, yo repito esta frase en Colombia permanentemente, podemos ser diferentes sin ser enemigos. Nos podemos sentar, tramitar nuestras diferencias y dialogar y hacerlas explícitas de manera respetuosa. Yo creo que eso es lo que hay, no es mucho más, con mucha sensibilidad, y por eso puse ejemplo, y que no se vea un sector privado como el que quiere todo para ellos, que son los dueños de las cosas, porque esto no va a pasar en Colombia, pues en Colombia, en Perú, ya vimos lo que pasó en Chile. Déjenme hago un ejemplo, pero discúlpenme con Chile, pues que ustedes conocen más de Adelante. Chile, cualquiera. En septiembre del 2019, septiembre o agosto del 2019, el presidente Sebastián Piñera dio una entrevista para el Financial Times, donde dijo que Chile era el oasis de América Latina. Y desde la perspectiva de todos los indicadores, todo lo que ocurría, pues Chile siempre se nos ponía como ejemplo. El sector, por ejemplo, para nosotros en Colombia, el sector empresarial peruano se nos ha mostrado muchas veces como un ejemplo, y el mundo rural, por ejemplo, el desarrollo rural de ustedes es admirable en muchos sentidos para nosotros y queremos aprender. Y después de que Sebastián Piñera dijo eso, a los 3 días se acabó el modelo chileno. Y estamos hablando de un empresario, ya había sido presidente, segundo periodo como presidente, más experiencia imposible,
Y dentro de las muchas explicaciones, una de las que dio fue: no escuchamos. Y esa palabra es clave para todos nosotros en la sociedad, pero en particular para el sector empresarial. Escuchen la dimensión de lo que pasa. Y si no se escucha, no se transforma. Eso pienso yo. Disculpe que sea así medio forma desordenada, pero eso les digo yo, Alejandro. No, no, está quedando muy claro, Sergio. Hablábamos de polarización, hablamos de izquierdas, hablamos de derechas y las opciones de centro, al menos aquí en Perú, y parece que es lo mismo en Colombia, se ven como tibios, ¿no? Como que no has logrado tomar una decisión, no eliges un lado, no tienes una posición clara. ¿Cómo explicas tú el centro político en Latinoamérica en este momento y cuál es la validez de una propuesta de centro en un escenario de constante disputa y, como bien decías, polarización? Mira, pues yo hago parte de ese centro y en este momento estamos en plena disputa política y, y hay unos extremos que están asociados con una palabra que es la palabra de moda, que también va muy de la mano del mundo digital, de las redes sociales, que son un factor que tiene que ver con nuestra vida hoy, y son las emociones. Entonces, hay emociones y esas emociones en Colombia están, que yo creo que tienen que ver en general con la polarización por todos lados, el miedo y la rabia. Sentir miedo a una alternativa y rabia con otros. Y desde la perspectiva y el miedo y la rabia, pues no se puede construir, porque el miedo somete a las personas y la rabia pues resulta en violencia, en resentimiento, y ninguno de los dos va a permitir construir. Estar por fuera del miedo y la rabia es una primera definición de centro, pero no es suficiente. En el caso particular nuestro, hablo de Colombia, ustedes tendrán su contexto y cada quien lo tendrá, porque hay que entender los momentos en que las sociedades van a cambiar. Y cuando se da esa expresión que yo utilizo, que se llena el vaso, ahí es cuando cambia. Cuando la sociedad ya se le llenó la taza, como decimos nosotros, en ese momento va a haber cambio. Y nosotros somos una expresión de cambio. Pero entonces es más difícil hablar de cambio para construir que cambio que toma la rabia para arrasar con lo que produce el malestar. Y eso requiere persistencia, requiere dar ejemplo permanente, no dejarse atrapar en la confrontación. Entre otras, no dejarse asustar porque siempre están tratando de descalificar, porque si miran ustedes las propuestas que plantean de un lado y del otro, básicamente no son propuestas, son consignas, son una frase, no hay ningún tipo de propuesta. Entonces, para los que estamos en esta condición, queremos cambiar, pero para construir nos toca hacer un esfuerzo más grande de explicar permanentemente, de acercarse a un núcleo muy grande de personas que estoy seguro que comparten lo que queremos, cambio, pero cambio para construir, pero eso requiere un proceso sistemático de comunicación, de persistir, de resistir, de mantener una disciplina en la comunicación. Por supuesto, obliga a ciertas formas nuevas de comunicación, a un contacto mucho con la gente para poder mirar y conversar. Pero ese es un esfuerzo permanente de explicarlo. Ahora, no todo en el centro es igual, que ese es parte del problema, pero ya es un problema de ciencia política que no voy a resolver yo acá. Y digamos que es el centro, pero es centro para cambiar unos principios básicos con respecto a las relaciones, lo que significa la democracia y mostrarle a la sociedad cómo vamos a cambiar. O sea, esas desigualdades, esa violencia, esa ilegalidad, esa corrupción, le tenemos que mostrar a la sociedad cómo se va a cambiar. Es más fácil decir, voy a meter a todos los corruptos a la cárcel y vamos a acabar, y utiliza una expresión bien vulgar y les dice, vamos a acabar con todos, y lo aplauden. Y otros, vamos a explicar todo el trabajo que tenemos que hacer para luchar contra la corrupción. Entonces, toma más tiempo, más paciencia, y se necesita un profesor como yo, digo. Hablábamos, Sergio, de confianza y lamentablemente ese es un poco el pegamento que falta, ¿no? En una sociedad, al menos como la peruana, ¿no? Confianza en las instituciones, confianza en los políticos. Tú estás actualmente en un proceso electoral y un poco la actitud de las personas es, los políticos todos son los mismos. Tú tienes un planteamiento de transparencia y tú hablas de decencia, pero actualmente hay una investigación que se está dando ya, una acusación fiscal en tu contra por muchas personas, los está llevando a pensar, Sergio Fajardo es uno más
es uno más del montón. ¿Tú qué le dices a eso? ¿Cómo sobrevivir a la política de manera decente y cómo enfrentar, digamos, estas acusaciones que ya están siendo vistas en la Corte Suprema para combatir un poco este pesimismo, esta desilusión de las personas respecto a los políticos? Es interesante, es difícil y es parte de lo que está detrás de todo esto. Yo llevo 22 años luchando contra la corrupción. Primer puesto como alcalde, primer puesto como gobernador en el manejo de la gestión pública, por fuera del mundo clientelista y del poder de los que llegan negociando para después gobernar, y cuando llegan a gobernar después se convierten en puestos y contratos, y ahí es donde va el tanto por ciento, hacen negocio con empresas, y los que no estamos dentro de ese mundo somos un peligro. Y a esos peligros habitualmente se los elimina una, como ha sido parte de nuestra historia, con la violencia. ¿Cuántas personas han sido asesinadas en Colombia por razón de la violencia que se utiliza para enfrentar a quien es diferente? O la otra es búsquele un camino dentro del mundo legal para tratar de sacarlo. Esa es una lucha en la que estamos y llevo 22 años, más de 200 investigaciones, todos los días me ponen una porque además a usted le abren una investigación por nada y eso no importa, eso no le cuesta nada a nadie ponerle una investigación y después, por supuesto, dice, este señor que es el de la corrupción y lo están investigando, ¿por qué será? Eso es lo que buscan, que la gente diga, ¿por qué será? Por algo será, ¿sí? Cuando logren eso, ¿porque a qué le están apuntando? A la confianza, que es la riqueza que yo he construido como gobernante, como persona dentro de todo este tiempo. Entonces siempre van es quitar la confianza. Ellos saben dónde atacar y yo tengo que responder. Entonces, por ejemplo, en este caso, que tengo 2 procesos, en todas las entrevistas como acá me preguntan y eso ya es parte de lo que ellos quieren, que le pregunten para que tenga que responder sobre ese tipo de cosas. Lo que yo he hecho es, en este caso, dar la cara. Yo no me quedo escondiendo, diciendo que me están persiguiendo, que yo sé quiénes están detrás de todas estas cosas, pero explicar. Entonces, por ejemplo, hacer una serie de videos explicando por qué las actuaciones de ellos son incorrectas. Yo quiero ser presidente de Colombia. Yo quiero cuidar este país, porque si no, yo quiero cuidar y transformar las instituciones. Yo quiero recuperar la confianza. Yo que hablo tanto de confianza, tengo que recuperarla y me toca dar la palabra que les ponía a ustedes, empresarios. Ejemplo. Y explico paso por paso, cómo he actuado y cómo nos hemos transformado. De hecho, la palabra corrupción no aparece en ninguna parte, en ninguna de las investigaciones, pero inmediatamente le ponen esa palabra al que lleva toda la vida luchando contra la corrupción. El número 1 contra la corrupción, ahora lo están tratando de poner como si fuera uno de todos. Y no va a pasar, pero es una batalla y es desgastante, porque ustedes saben, entre corruptos nunca se pelean. Solo cuando hay un negocio que no les funciona entre ellos, se pelean. Pero lo que ellos quieren es que todos sean iguales. Ese es el reto. Ese es el reto, todos iguales, y es una batalla. Pero bueno, yo creo que ese es el camino, esa es la batalla, lo tenemos que hacer, nuestros países lo exigen, y aquí hablo en plural porque tenemos muchas cosas en común, pero es duro, porque es el poder lo Claro, que hay y que es trabajar. complicado también para el elector dividir, digamos, entre lo bueno y lo malo, ¿no? Si al final, digamos, todos son malos, prefiero el Exacto. malo conocido, digamos, que el Bueno, malo nuevo. Sergio, se nos ha acabado, casi se nos acaba el tiempo ya. Quería darte un espacio para unas reflexiones finales, un último mensaje, tanto para los políticos peruanos, de repente desde tu experiencia como profesor, puedes también darle alguna recomendación a nuestro presidente Pedro Castillo, que va a estar mañana como parte de CADE, que también es profesor, y también este último mensaje al sector privado para que se sumen a este camino de la decencia y el desarrollo. bueno, gracias y bueno, yo lo tomo con mucha responsabilidad, mucha seriedad, dar consejos o una reflexión acerca de lo que hemos conversado, de lo que se ve del Perú desde fuera, que es parte, por ejemplo, ahora en la campaña estamos diciendo, mire a Perú, sí. Y de Perú, pues, como les dije, podemos aprender muchas cosas, unas de las actividades empresariales del mundo del desarrollo rural, el sector agrícola de Perú es un ejemplo muy grande, por ejemplo, para nosotros en Colombia. Pero el mensaje que yo quiero dar es tener conciencia de la naturaleza de los problemas que estamos enfrentando. Muchas veces, en particular en el mundo empresarial, que se asocia más hacia la derecha, más conservador, ¿sí? Se pretende ignorar
la dimensión social profunda de los problemas. Por eso cité la frase de Piñera, que no escuchamos, porque después de que dice que son el ejemplo, a los 3 días se acaba un modelo y eso, la explicación es no dejen de escuchar. Los problemas son ciertos y los tenemos que atender. Ahora, los problemas son para resolverlos y los podemos resolver para construir, que es lo que nosotros representamos y queremos, pero no ignoren los problemas y no ignoren que detrás de todo eso, la crisis institucional, la desconfianza en las instituciones es tremenda. Y cuando existe desconfianza en las instituciones, como ustedes decían, no hay dos cuerdas. Eso es falso. Puede parecer en un momento que haya dos cuerdas y a usted le va bien por acá y el otro va mal. Nunca va a funcionar eso. Tarde o temprano son como tienen que ser una cuerda porque somos un país. Entender eso es fundamental y acercarse entonces a aprender de todas estas lecciones que estamos viendo para que sea un sector empresarial que participa en la construcción. Por supuesto, y lo digo creyendo en la actividad empresarial, la actividad productiva, la generación de riqueza, pero que haya conciencia de que somos parte de una sociedad. Y esa sociedad, así estemos en un mundo globalizado que está cambiando enormemente, esa sociedad la tenemos que construir nosotros, es la nuestra. Y no va a ser de nadie más y nadie nos va a arreglar esto. Y ustedes tienen un papel muy importante para mí, entendiendo todo eso, para recuperar la confianza. Y pues yo le puedo decir al presidente Castillo, me da pues mucha pena, pero decirle, recuerde que nosotros como maestros siempre tenemos una tarea y es sacar lo mejor de la gente. Nosotros sabemos construir, nosotros sabemos que la educación es un proceso. Nosotros los maestros tenemos la capacidad de escuchar y tenemos que poner eso en función de toda una sociedad. Y tiene pues una experiencia extraordinaria, un país riquísimo en muchos aspectos, que lo cuide como somos nosotros los maestros, las maestras, en nuestras labores, en nuestra vocación, que es esa que estoy diciendo, y que ojalá la pueda implementar en su país y que se destaque y que todos los maestros del mundo pues nos sintamos orgullosos de ver un maestro conduciendo y que la cuide para conectar, no destruir, no separar, porque eso no sirve para nada en nuestra sociedad. Eso es lo que yo puedo decir ahora. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio, por esta presentación con la que empezamos en esta mañana con estas ideas de juntarnos, escucharnos, no dividirnos, escuchar a todos, a los que piensan como nosotros, a los que piensan distintos, convocar a todas las fuerzas en la sociedad, el Congreso, el Ejecutivo, el sector privado, la sociedad civil, para lograr avanzar como país y esperemos recuperar en algún momento la confianza y creo que este concepto muy importante que nos ha traído Sergio, que es la esperanza. Cerramos así entonces esta primera sesión. Los dejo con el programa de CADE Ejecutivos. Hasta la próxima.